Quería haceros una pregunta, ya que estamos tanto hablando del aprendizaje STEAM, claro, cómo introducirlo, ¿no? dentro de los centros, ¿no? Como sé que despacio y bien, ¿no? Puede ser una buena opción, pero hablarlo. Yo hablaba de antes y lo hablaba con Luis en el tema de la formación del profesorado, ¿no? Creo que para mí es fundamental que una buena formación del profesorado para introducir este tipo de proyectos, este o cualquiera, pues realmente el profesor al final es el que está un poco en el centro de poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Para mí es fundamental que si estamos trabajando en este aprendizaje STEAM, ya hemos hablado antes de que era muy transversal, que rompía un poco las barreras entre las asignaturas, muy interdisciplinar, claro, tenemos que hacer lo mismo del profesorado. O sea, no podemos focalizar eso sobre los alumnos cuando a lo mejor estamos trabajando en departamentos cerrados dentro del colegio, ¿no? El departamento de ciencias no se habla con el de matemáticas, sí, o el de matemáticas no se habla con el de tecnología, ¿no? Creo que esa barrera también hay que romperla. El profesor tiene que saber trabajar de esa manera, tener recursos y tener formación para ello, y eso lo focalizará mucho mejor sobre sus alumnos, ¿no? Y yo creo que al final introducir un proyecto STEAM no es decir qué proyecto más bonito lo introducimos en el aula, sino también hablaba antes contigo, Pilar, de cómo, bueno, qué competencias tengo que trabajar, qué destrezas tengo que desarrollar en mi alumno, en qué áreas tengo que trabajar en las asignaturas que vaya a hacer en ese momento, y en función a eso desarrollo un proyecto que me lleve a conseguirlo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, es la base en la que este tipo de aprendizaje STEAM tiene que ser. No sé, Pilar, ya que contigo. Bueno. A ver, yo creo que bueno, lo que yo conozco y también cómo se está haciendo ahora, se está haciendo de manera diversa, ¿no? En algunos centros se está introduciendo a través de la asignatura de plástica, ¿no? Por aquello, bueno, pues que puede englobar todo, y luego de ahí, pues bueno, se van tocando, semilla, ¿no? Efectivamente, se van tocando las diferentes áreas. Más además, bueno, en primaria, que además no hay un currículo STEM, aunque luego hablemos STEAM propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues meterlo ahí, ¿no? Y a través de la plástica meter transversalmente todas las asignaturas, ¿no? Hay otros centros que ya van a más y apuestan más y ya tienen espacios, entornos como este en el que estamos, ¿no? Que son ya verdaderos laboratorios, ¿no? Para desarrollar proyectos en el que tienen la tecnología por un lado y tienen toda la parte, bueno, pues las distintas partes para trabajar los proyectos, lo que necesiten para las matemáticas, para la física, para la química, ¿no? Yo creo que eso también, el cómo se puedan introducir, depende de los centros, ¿no? Y claro, aquí también hay una disparidad, ¿no? Que comentábamos antes entre los centros privados y los centros públicos, bueno, privados o concertados o públicos, ¿no? Porque la manera no es igual, ¿no? Y entonces, por un lado, yo creo que tiene que haber una apuesta importante por parte del centro, ¿no? Es decir, que se quiera meter que quiera hacerlo realmente, ¿no? Y luego cómo lo haga, pues bueno, puede ser importante o no importante, pero lo primero es quererlo, ¿no? Y luego otra cosa también muy importante que has dicho tú, el que haya una cohesión entre los profesores, es decir, si yo soy profesora de matemáticas, yo controlo mi disciplina, pero yo me tengo que integrar con el resto de los compañeros, ¿no? Pues para ver cómo puedo, a partir de las matemáticas, pues ayudar a los niños en los proyectos de plástica, de música o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa línea en la que vamos, ¿no? No sé, Esteban, desde tu perfil, ¿cómo ves esa introducción del STEAM dentro de las aulas? Bueno, es absolutamente factible y necesaria, pero bueno, tenemos el tema de los currículos. Claro. Tenemos el tema del currículo, es decir, hace falta un cambio curricular y una relectura del currículo, porque al final, bueno, el sistema está absolutamente reglado, casi el 70% es de titularidad pública de los colegios y de los institutos. Si sumamos la concertada, el 95% del sistema está arreglado, hay inspección. Claro. Y entonces, bueno... Nos deja poco margen para... Hay poco margen. Para la creación de contenido. Sí. Dentro de ese poco margen, se pueden empezar a hacer un montón de cosas. Es decir, se pueden empezar a hacer un montón de cosas. Digamos que los escaloncitos son pequeños pasitos que se pueden hacer. Hay una puerta entreabierta, hay una pequeña, ¿no? puerta, es decir, en primaria claramente, ¿no? Es decir, bueno, se pueden empezar a plantear actividades interactivas, proyectos, incluso dependiendo del centro y de las posibilidades que tenga cada uno de los centros, incluso sin que sea necesario un uso de tecnología, de lo que hablamos de tecnología digital, ¿no? Es decir, hay centros que tienen muchos recursos, otros centros públicos, por ejemplo, depende, ¿no?, de las zonas donde hay menos recursos,
pero eso no es ninguna barrera, no es ninguna barrera. Existen materiales, existen experiencias, se pueden construir cosas, se pueden hacer proyectos fantásticos de STEAM, fabricando cosas con cartón, con material reciclable. No es necesario tener toda una batería de tablets, de robots, de ordenadores. Si se tiene, perfecto y excelente, ¿no? Se llega mucho más lejos, pero evidentemente la recomendación es que los centros se muevan, y de hecho se están moviendo. Es decir, ahora mismo es encomiable, ¿no? La labor de un montón de centros, bueno, como el vuestro, donde estáis potenciando, a falta un poco de ese cambio curricular, estáis potenciando el STEAM, que responde muy bien a las necesidades actuales de la educación para la sociedad que estamos construyendo. Yo creo que al final es un poco no comprar todo para hacer de todo, sino sentarnos un poco en esa base, ¿no? de lo que hablábamos antes, Luis, que tú marcabas, la formación del profesorado, ¿no? Que era una de las partes importantes, ¿no? Sí, yo la experiencia lo que nos dice es que, por supuesto, hombre, lo que sería el impulso curricular sería fundamental y sería vital, y la dotación de recursos, tener aulas maker en todos los centros sería maravilloso. Pero sí estamos viendo centros que efectivamente están dando ese paso. Yo creo que el denominador común es que tanto los equipos directivos como el cuerpo docente está totalmente alineado, está comprometido a lanzar el proyecto y meterse en ello. Creo que es fundamental, porque las alternativas para introducirlo son varias. Hay una que es introducirlo en 1 hora a la semana de matemáticas o de plástica, pero también le estás quitando 1 hora a esa materia y a lo mejor ese profesor se siente un poco invadido. Otra es coordinar 1 hora a la semana de cada una de las distintas materias, y ahí efectivamente requiere una labor de coordinación con el resto de profesores, de comunicación. Hay centros que lo hacen en su horario de libre configuración, etc. O sea, alternativas hay varias, pero yo creo que el denominador común es esa cohesión, esa comunicación entre el equipo directivo y el cuerpo docente. Todos tienen que remar en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿vale? Entonces yo creo que eso es lo fundamental. A partir de ahí todo se va a facilitar. La formación del profesorado, la experiencia que tenemos también es que no necesitan ser ingenieros de telecomunicaciones. Vuelvo al referente del ingeniero, perdón, pero no es necesario que lo sean para poder lanzarse en un proyecto de programación, de 3D, de robótica. No es. Al final tienen que acompañar al alumno en el aula, y como decíamos antes, también ellos aprenden de lo que están mostrando, ¿no? Yo desde aquí, hago un llamamiento a los centros, a los colegios, con esa confianza en sus equipos docentes para lanzarse, porque hay alternativas varias que van a facilitar este paso. Yo lo digo siempre que, perdona Esteban, yo siempre que estoy enseñando como a mí me hubiera encantado aprender, ¿no? O sea, es algo fantástico. Yo creo que yo y muchos compañeros disfrutamos de nuestra profesión ahora gracias a esta nueva educación, a esta nueva tendencia y este tipo de aprendizaje. ¿No? Y luego, sobre todo, creo que un poco relacionado con los medios, es decir, la tecnología, los instrumentos tecnológicos son herramientas, no es el fin. Si dedicamos 1 hora de matemáticas es para aprender matemáticas, y con esa herramienta sí es necesaria, que no siempre es necesaria. Eso no podemos olvidarlo, porque el STEAM para mí no es una moda, pero las tecnologías que conocemos ahora dentro de 10 años serán sustituidas por otras seguramente más potentes y distintas. Entonces, basar todo en aprender a usar una tecnología cuando los alumnos la aprenden a usar enseguida, o sea, a usarla, pero no saben qué hacer con ella, no saben resolver problemas. El objetivo real es ayudarlos a resolver problemas reales, ayudar a crear personas que sepan en el futuro resolver problemas en un entorno de incertidumbre completa, con pensamiento crítico. Ese es el objetivo real. Entonces ahí siempre hay hueco, siempre hay hueco. Se puede empezar con cosas muy pequeñas. Aquí podemos generar otro debate, que sería qué es tecnología y qué es tecnología educativa, ¿no? O sea, la tecnología educativa es la que pasa en el aula, la que pasa por la mano del profesor y la adapta, porque hablábamos antes, la gran tecnología no te garantiza que el alumno aprenda, no te garantiza un aprendizaje. ¿Vale? Al final, un recurso más sencillo, una tecnología más sencilla, bien llevada al aula, bien focalizada en ese aprendizaje, es lo que hace que funcione, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Augusto, a ver, opinión? En mi opinión, por no repetir, hay lógicamente una forma ortodoxa de introducirlo, que es cuando entra a través del currículo. Y es lo que ya está ocurriendo pues, en comunidades como Madrid o Cataluña. Ya van entrando y es una forma ordenada de introducir, ¿no? Hay una forma mucho más versátil, que es introducir esos componentes interdisciplinares desde las áreas que sean, pero alguien tiene que dar la salida, ¿no? Pero quería añadir un pequeño matiz que me parece que es un punto de atención, y es que cuando STEAM llega a través de los currículos o a los gobiernos, muchas veces llega por presiones exteriores. Es decir, hay muchos organismos internacionales, la mayoría de corte economicista, que
están viendo que es importante trabajar las áreas de STEAM para preparar la fuerza de trabajo que van a necesitar las empresas en el futuro y para contribuir al desarrollo económico. Entonces, bueno, yo creo que eso en la escuela hay que revisarlo, porque la escuela no necesariamente tiene esos objetivos. Es decir, nosotros creemos que STEAM es una gran oportunidad para desarrollar a la persona, aunque eso también contribuya al desarrollo económico, pero ese no es el objetivo es la persona. Por eso apostamos por un STEAM que tenga un enfoque humanista, profundo, que trabaje realmente el desarrollo de la persona y que esté orientado al crecimiento del niño y de la niña y no tanto al crecimiento de la empresa, ¿no? Me parece que eso es un tema que también nosotros deberíamos introducir en la reflexión escolar. Hablábamos antes incluso de la ética, ¿no? Hablabas tú, Esteban, antes cuando decías esa no solo de ingeniería, sino también de ética, ¿no? De pensamiento crítico y todo eso. Yo creo que al final esto engloba un poco todo y es lo que hace que esa transversalidad, que hemos hablado antes, sea aún mayor global dentro de las aulas y podamos desarrollar a la persona y los objetivos, ¿no? Y ese aprendizaje. O sea, es no renunciar a las exigencias del mundo actual, pero sin perder el foco en donde hay que ponerlo, que es en el desarrollo de la persona.